Bienvenidos a Conecta con tu Movimiento, un podcast donde hablaremos acerca de cosas muy importantes de fisioterapia y para eso tenemos a nuestra experta, a la fisioterapeuta Karen Santiago. Karen, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Este espacio pues ha sido creado para poder hablar sobre el movimiento y cómo podemos movernos mejor y así poder estar conectados con nuestro movimiento. Bueno, quisiera comenzar por la parte más sencilla quizá. ¿Es importante cómo caminamos? ¿Tiene alguna importancia y relevancia? Sí, tiene una importancia tanto psicológica, pero en este caso nos vamos a enfocar en la física. Es muy importante cómo distribuimos nuestras cargas a la hora de caminar, porque muchas veces estamos cargando más el lado izquierdo o el lado derecho, o la rodilla o la cadera o alguna otra parte del cuerpo. Y esto nos puede llevar a problemas muy complicados a futuro. Entonces es definitivamente muy importante saber y entender cómo estoy caminando, si lo estoy haciendo de la manera correcta o incluso si estoy tomando alguna postura que nosotros llamamos viciosa. Ahora bien, cuando somos niños nos enseñan a caminar acerca del impulso y con pasitos, pero realmente no nos dan como una clase tal cual de caminar. ¿Cómo podríamos saber si estamos caminando adecuadamente? ¿Hay algún manual, hay alguna forma de poderlo nosotros concientizar? Yo creo que a veces nos damos cuenta que algo no está bien, es siempre lo primero. Si estamos arrastrando los pies, si estamos metiendo las puntas, si estamos balanceándonos, como que eso siempre nos va a llamar la atención. Entonces, si nosotros notamos que algo está normal o que alguien está como moviéndose demasiado cuando camina, más de lo común, entonces es algo que tenemos que tomar en cuenta. No podemos decir que hay un manual de cómo caminar perfectamente, porque sí, cada quien tiene su manera, pero sí podemos dar tips o podemos tener alertas rojas de cuando algo no está bien, como esto que te comentaba y muchas otras que pues más adelante vamos a estar platicando seguramente. Y en el caso de que detectemos algo así, eso nos lleva directamente a consultar a un fisioterapeuta. Tendríamos el caso, por ejemplo, mi caso que veo desgaste a los costados de la parte de atrás de los zapatos. ¿Tendría que acudir a un especialista? Sí, es importante acudir a una valoración porque eso ya nos está indicando algo. Puede ser que estamos pisando demasiado con los talones o que tenemos algo que llamamos pisada supinadora, pisada pronadora, cosas muy técnicas, ¿no? Pero a lo mejor más adelante lo vamos a ahondar un poco, pero nos está indicando algo, que una parte se está cargando demasiado. Entonces, en este caso, muchas veces acudimos con el ortopedista o acudimos con alguien que nos evalúe. En este caso, yo, por ejemplo, me enfoco en problemas de pisada. Soy fisioterapeuta, pero hago un enfoque en poder evaluar y atender estos casos para poder entender o ayudarle al paciente a entender qué está bien, qué está mal y cómo podemos mejorarlo. Normalmente lo hacemos a través de ejercicios o algún otro aditamento, como alguna plantilla ortopédica. ¿Qué pasa en el caso de que no acuda? Es decir, ¿esto que notamos de nuestro mal caminar tiene alguna consecuencia específica? Sí, en muchos casos, muchos de nuestros pacientes que tienen alguna prótesis de rodilla o de cadera, algo que comúnmente nos dicen es: yo sentía que caminaba mal, yo sentía que siempre me iba de ladito. Entonces, también nos comentan, éramos 10 hijos y por tanto no nos podían atender a los 10 o no teníamos a los especialistas cerca. Entonces, sí, ese es como ya un dato importante, ¿no? Si vemos que el paciente, o más bien si sentimos que pisamos mal, entonces eso nos puede llevar, en este caso, a un desgaste articular prematuro de alguna de nuestras articulaciones involucradas en la caminata. Y si no acudimos, yo sé que todos los especialistas en la salud nos dicen que hay que tener como mucha prevención, que hay que siempre a los primeros síntomas acudir con el especialista, pero en el caso de que no acudamos, en el caso de que no vayamos, ¿cuáles pueden ser las consecuencias? Principalmente dolor, inflamación de algún tejido como algún tendón, deformación, a veces tenemos los dedos en garra o juanete o espolón calcáneo o algo por el estilo. O sea, siempre va a aparecer algo que nos que hace que el cuerpo llame nuestra atención. ¿Por qué? Porque si algo no está bien, vamos a comenzar a compensar y por tanto el cuerpo va a comenzar a hacer adaptaciones.
como esas deformaciones que aparecen, que el dedo se nos va de lado, que los dedos se ven como en garrita, o que da fascitis plantar o alguna patología de este tipo. ¿Y afectan algo más o solamente es directamente con los pies? Es decir, ¿el cuerpo se va afectando en otras zonas? ¿Se afecta directamente los pies y las piernas? ¿Qué pasa con esta parte? Tiene una gran influencia en nuestra columna, incluso hasta la parte del cuello. A veces es bien curioso cuando le explicamos al paciente que el dolor de cuello que está presentando viene por su pisada. ¿Por qué? Porque si está sobrecargando mucho toda la cadera posterior, muscular, es decir, hace mucho esfuerzo con esa parte de su cuerpo, entonces recae hasta el cuello. O lo contrario, si está haciendo mucho esfuerzo con la parte de enfrente, puede doler las rodillas o pueden doler las caderas o la espalda lumbar. Es decir, entonces quizás si estoy afectando algo más o me duele mi columna, puede empezar desde los pies y esto se puede corregir de alguna manera práctica. Hay una terapia. Por ejemplo, ¿los zapatos tienen algo que ver con esto? ¿Es el mismo usar todo el tipo de calzado? Interesante, los zapatos tienen mucho que ver. A veces, sobre todo las mujeres, como que minimizamos un poquito la función y la comodidad y preferimos la estética. Entonces, a veces si tiene demasiado tacón o es demasiado plano o es de tela o incluso los tenis de burbuja a veces explotan, hacen que nuestra pisada se vaya de lado y por tanto no tengamos una buena amortiguación para la realización de actividades o incluso deporte. Eso me lleva a una pregunta. Hay chicas que utilizan mucho el tema de zapatillas. ¿Es muy grande el daño si utilizan tan a menudo este tipo de calzado? Normalmente vamos a encontrar que empieza a haber una deformación en el dedo gordo o en los demás dedos, o casi siempre va a haber callosidades. Entonces, desde ahí estéticamente va a haber una afectación. También va a hacer que nuestro arco plantar probablemente se pronuncie más de lo debido y también pues eso nos puede llevar a esguinces o lesiones más fuertes como alguna fractura. No digo que no tienen que usarlas, digo que si al final el paciente lo elige y le gustan, está bien, pero tienen que aprender también a cuidar su pie. Es decir, fortalecerlo, movilizarlo, relajarlo, es decir, atenderlo. Muchas veces, cuando estamos en un día sumamente cansado, llegamos a casa y lo primero es que nos quitamos los zapatos, ¿no? ¿Hay alguna forma también de relajar, de sanar los pies, de cuidarlos de una mejor manera? Sí. Yo creo que siempre nos quitamos el calcetín, el zapato, nos ponemos a caminar y listo. Yo siempre recomiendo que estemos moviendo constantemente los pies, el tobillo, pero sobre todo los dedos del pie. Es impresionante cómo llegan a consulta y aquí se quitan el calzado y comienzan a caminar y se escucha cómo va tronando todo el pie. Eso significa que hay muy poca movilidad y a la hora de pedirles cierto movimiento no lo hay. ¿Por qué? Porque han descuidado demasiado el pie. No, nada más lo que hacen es retirarse el calzado, quitarse el calcetín y acostarse o caminar, pero no nos preocupamos por moverlo un poco, hacer círculos o simplemente mover los dedos o incluso cerciorarnos de que aún tengamos la movilidad de los dedos. Hay algo que quiero compartir con el público que nos escucha y que nos ve, que me pareció muy sorprendente, y es que las plantillas no solo sirven para el tema del pie plano, y que nos comentabas fuera de cámaras cómo hay diferentes cosas que pueden beneficiar. Eso sí me gustaría muchísimo que pudieran escucharlo. ¿Qué tipo de plantillas hay? ¿Cuáles son los beneficios? Ok, hay plantillas genéricas que venden en el supermercado. Hay plantillas que nos venden muchas veces como personalizada, pero que incluso a veces se ve recortada o que se ve muy genérica. Pero también hay plantillas personalizadas, que significa que se hizo primero un estudio para poder ver el tipo de pie, el tipo de deformaciones o alteraciones que pueda presentar el paciente y se personaliza. Entonces, esta plantilla también necesita ser de materiales cómodos, flexibles, para permitirnos realizar nuestras actividades. Y esto nos puede ayudar no solamente, como decías, a mejorar pie plano o pie cabo, sino a corregir la posición de nuestras rodillas, a disminuir el dolor por algún desgaste en rodilla, cadera o incluso de la columna. Dentro de la gama de plantillas, ya lo decías tú, hay desde el supermercado, hay algunas
tiendas, incluso zapaterías que venden plantillas. ¿Cómo saber que estoy adquiriendo una plantilla de calidad? Primero, cerciorarnos que nos están haciendo un estudio preguntando sobre nuestros síntomas, evaluando nuestra postura, y ahora pues antes solamente lo hacían como a simple vista, que el paciente caminara y regresara, y lo que yo creía y pensaba era lo que diagnosticaba. Pero ahora ya hay herramientas digitales que nos permiten medir de manera más específica y exacta, como por medio de sensores de presión. Medimos la forma en la que la persona se para, camina, cómo distribuye sus cargas, y entonces a través de eso podemos saber cómo podemos ayudarle a mejorar o a corregir su pisada y su marcha. Es decir, entonces no todos tienen el mismo problema, hay cosas muy específicas de cada persona y cada plantilla. Entonces, en el caso, por ejemplo, las plantillas que tú utilizas son muy específicas, muy personalizadas. Totalmente. Aquí incluso se personaliza tanto izquierda como derecha. No es lo mismo. Algunas personas tienen un pie más corto que otro, pero real. Muchas veces vamos al quiropráctico, al huesero, y nos dicen tenemos un pie más corto que otro. En realidad, para diagnosticar eso es con un estudio. Aquí siempre les indicamos cómo, y se personaliza. Si hay que hacer algún ajuste en algún lado, se realiza. Pero entonces, aunque tengan todos el pie plano, no todos lo tienen en el mismo grado. Aunque sean familiares, no van a utilizar la misma plantilla. Aunque utilicen el mismo número de calzado, no se le puede pasar la plantilla al hermanito que ya creció o que ya es más chiquito, porque entonces podemos afectar. Totalmente se personaliza, tanto izquierda como derecha, y no es para nada genérica, pie plano, pie cabo, sino cada quien tiene un problema distinto. Entiendo que las plantillas no sirven únicamente para niños, ¿no? Que es algo que quizás socialmente entendemos de que si te tratas de niño o es directamente para pequeños. Entonces, una persona adulta puede venir y puede estudiar contigo qué problema tiene y de ahí usar la plantilla adecuada. Sí, totalmente. Atendemos a muchos niños, pero también atendemos a muchos adultos. La mayoría de los adultos vienen por dolor, en rodilla, tobillo, cadera, columna. Entonces, también para ellos es una buena herramienta para mejorar o, en este caso, complementar sus tratamientos. Hay que recalcar, la plantilla no lo es todo. Siempre hay que apoyarnos de ejercicios, de fisioterapia o de algún otro especialista. Es un complemento la plantilla. Entonces, adultos que complementan su tratamiento con plantillas ortopédicas personalizadas mejoran sus síntomas de manera más rápida y cómoda. ¿Y qué pasa en el caso de los deportistas? ¿Deben usar alguna plantilla? ¿No es necesario? ¿Pasa lo mismo con toda la gente? ¿Qué ocurre con este segmento? Yo creo que inicialmente los deportistas tendrían que acudir a un estudio de pisada, porque muchas veces no saben que están pronando y supinando, que es un término que los corredores como que conocen o ya han escuchado un poco más, y eso puede provocar que haya dolor en alguna parte no solamente del pie, sino de toda la pierna. Entonces yo creo que lo que yo les podría recomendar es inicialmente un estudio para saber exactamente qué tipo de pie o pisada están presentando y si es necesario una plantilla o solamente ejercicios. ¿Todas las personas deberían realizarse un estudio preventivo? ¿Es como otros casos de salud donde es mejor prevenir que lamentar? Sí, antes de que se nos desarrolle dolor o alguna deformación o alguna patología en específico, yo recomiendo que conozcamos qué tipo de pisada o cómo estamos caminando y si podemos corregir o mejorar algo para evitar todos estos problemas. Cuando llegamos aquí te vimos haciendo un estudio muy interesante en el que ocupabas por ahí diferentes artículos, diferentes productos. ¿Qué es lo que estabas realizando? Es un estudio de baropodometría digital que es lo más actualizado que hay ahorita para medir nuestra forma de caminar o evaluar nuestro pie. Es una banda de presiones donde medimos cómo se está distribuyendo cuando se paran y cómo se está distribuyendo su carga cuando caminan, y así poder encontrar si hay probabilidades de alguna alteración a futuro o incluso la razón por la que puedan estar presentando alguna molestia. Muchos pacientes acuden por dolor y entonces no saben por qué, o sea, ya han hecho muchos tratamientos, pero no han encontrado la razón. Y la baropodometría digital
tiene muchísimos beneficios sobre muchas otras herramientas que antes usaban, como el solo caminar, observar, poner tinta en el pie o incluso el espejito. Entonces, esta sería la diferencia con el tradicional a este digital, que nos arroja todo de manera mucho más precisa, más específica. Exacto. Si queremos un diagnóstico preciso, exacto, sin invento, la baropodometría es eso. No es lo que yo pienso, no es lo que yo creo, sino ya ahí nos lo está arrojando, lo podemos visualizar en una pantalla y explicarle al paciente. Pero nuevamente es lo que nos mide y eso es lo que podemos observar. Además, esto nos permite ver cómo está el paciente y también, si es que le generamos algún tratamiento, cómo avanza. Y también no solamente lo que nosotros pensamos, creemos, sino lo que realmente avanza. Karen, yo te agradezco inmensamente porque estoy seguro que quienes hoy nos están viendo y escuchando aprendieron muchísimo. Yo aprendí muchísimo el día de hoy y seguramente seguiremos aprendiendo mucho en estos podcasts. ¿Algo más que quieras mencionarle al público? Nada, a mí me encanta hablar de pisada, de caminar, porque he visto a muchos pacientes que sufren de dolor, que vienen con muchos años de no saber qué les sucede. Y me encanta a mí poderlos ayudar, poder darles una orientación de cuál es su problema, cómo pueden mejorar y sobre todo me encanta cuando obtienen los resultados que esperan. Entonces, no dejen de observar sus pies y no dejen de cuidarlos. Así es, y recordar, esto es parte muy vital en nuestra salud. Y nada, nos vemos en el siguiente capítulo para seguir aprendiendo con Karen.